Listo, chicos. Nuevamente, entonces, buenos días para todos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a iniciar entonces con la parte de ciencias sociales para hoy. Y pues la idea es continuar con el desarrollo del módulo. ¿Listo? Recuerden que ustedes en casa deben estar resolviendo las preguntas de manera individual, ¿listo? De manera particular. Pero pues aquí en clase vamos a ir verificando algunas preguntas y pues la actividad de hoy es continuar en las preguntas que nos quedamos la clase anterior. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces desde la pregunta 111. Y pues nuevamente, así como lo hemos hecho en clases anteriores, pues sencillamente yo les voy a pedir el favor de que hagan la lectura y aprovecho para de esa manera llamar a lista, ¿ok? Entonces, bueno, permítanme, saco la lista. Listo, muy bien. Yo tengo un usuario aquí que dice Andrés Peña. Regálame, yo sé que no es tu nombre, regálame tu nombre, por favor, para ponerte la asistencia y para cambiártelo acá también, por favor. Andrés Peña. Listo. Andrés, ¿vas a ayudarme, por favor, a leer la pregunta número 111 que está en el tablero? Buenos días, profesora. En 111. Las democracias liberales y el socialismo, pese a ser sistemas políticos opuestos, se unieron para enfrentar el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Filosóficamente eran progresistas y se oponían a los preceptos reaccionarios del fascismo. La diferencia entre progreso y reacción se puede evidenciar en la forma en que percibían nociones como la de igualdad. Para los progresistas todos los seres humanos son iguales y para los reaccionarios factores como la raza y la cultura fundamentan la superioridad de algunos pueblos frente a otros. Los fascistas alemanes consideraban la raza aria superior porque A. Era biológica y culturalmente pura, pues no se degradó en el contacto con otros pueblos. B. Las razas eslavas y latinas eran impuras como producto de las uniones indiscriminadas. C. Los negros, árabes y latinos pertenecían a pueblos históricamente dominados. Y D. Pertenecía a una estirpe milenaria destinada a salvar la civilización occidental. Bueno, contéstame, Andrés, en esa pregunta, ¿qué respuesta marcaste? Yo marqué la respuesta, no, la A. Era biológica y culturalmente pura, pues no se degradó en el contacto con otros pueblos. Eso era pues lo que consideraban los fascistas alemanes, creo yo, ¿no? Bueno, pues digamos que realmente el argumento, pues podríamos decir que está bien, pero el argumento que ellos todo el tiempo estaban alegando era justamente el tema de la impureza. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que los alemanes eran una comunidad que eran muy estrictos a la hora de elegir una persona con la cual iban a procrear, ¿sí? Digamos que no solamente lo hacían por tener un hijo y ya, sino que ellos realmente veían la idea de construir un país basado en buenas personas y en buenos hábitos. Esto pues entre comillas, ¿no? No quiere decir que el resto esté mal, pero ellos pensaban que cuando había como una mezcla entre personas de diferentes lugares, pues aquí nos hablan de razas, pero hoy en día ya sabemos que las razas no existen. En esa medida, entonces, ellos decían que esas mezclas hacen que los ideales de una nación se pierdan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando era como la manera de pensar de ellos, cuando, por ejemplo, una persona de la costa tiene una familia con una persona que vive, por ejemplo, en Bogotá, al formar una familia, ellos van a tener modos de pensar diferentes, principios diferentes, valores diferentes, y eso va a dificultar un poco la comunicación y la formación de seres humanos
pues digamos que productivos, era lo que ellos pensaban. Hoy en día nosotros sabemos que eso es una mentira, porque yo puedo tener mi papá del Tolima y puedo tener mi mamá de Santander, o bueno, como sean las cosas, y eso no determina absolutamente nada. Inclusive de otros países, ¿no? Yo puedo tener mi papá ecuatoriano y mi mamá argentina, y eso no determina absolutamente nada. Pero en esa época lo que ellos pensaban era que justamente esas uniones indiscriminadas que había de los diferentes tipos de comunidades, pues hacían que se perdieran los objetivos. ¿Listo? Entonces, en esa sería correcta la B. ¿Listo? Vamos con la pregunta 112. Y le voy a pedir el favor a Valentina. Valentina, ayúdame a leer la pregunta 112, por favor. La crisis del 29 tuvo seria repercusión en toda América. Repercusiones en toda América. En Argentina, el desempleo de la caída de las exportaciones pusieron en crisis al gobierno de Hipólito. ¿Qué? Yrigoyen. Eso. Derivados en un golpe militar dirigido por José Félix Uriburu en 1930. A partir de entonces y hasta 1940, el gobierno argentino aumentó de forma alargamente sus índices de corrupción y fraude electoral, que había sido atenuado considerablemente a principios del siglo XX, y las oligarquías que fortalecieron a la sombra del auge agroexportado y financiero. Este periodo es conocido como la década infame. Su nombre se debe a que durante estos años el país se sumió en un prolongado estancamiento económico y social. B. Dejó de lado los logros alcanzados en el siglo y medio de historia. C. Representó la restauración de formas de gobierno contrarias a la democratización de los gobiernos. Se caracterizaron por un marcado autoritario político. Por un marcado autoritarismo político. Valentina, ¿cuál respuesta marcaste en esa pregunta? Bueno, la respuesta correcta en esta va a ser la C. ¿Listo? La C. Y lo que nos están hablando aquí es que hay un periodo en Argentina que vamos a llamar como la década infame. ¿Listo? Y no solamente se llama infame porque miren que, por ejemplo, en la respuesta A nos dicen que hay un estancamiento económico y social. No, pues si fuera como por un estancamiento económico, pues podríamos llamarle un periodo de depresión, ¿cierto? En economía se le llama depresión cuando hay un estancamiento económico o cuando la economía va descendiendo, ¿cierto? Pero miren que nos están hablando de la década infame en la medida de que la democracia no pudo ayudar a estas personas, ¿sí? Se supone que la democracia debería ayudarnos a ser mejor. Y cuando yo necesite un momento de justicia, se supone que la democracia debería darme la justicia que yo merezco, ¿sí? Pero lo que sucede es que, miren que justamente aumentó el desempleo. Y en ese momento hubiésemos podido construir, pues en Argentina por lo menos hubieran podido construir un país diferente, reorganizar la estructura económica, mirar, por ejemplo, un poco el tema del proteccionismo económico para que cosas que pasen, por ejemplo, en Estados Unidos no les afecte directamente, ¿cierto? Sino ellos poder tener una economía fija en donde, digamos, si en Estados Unidos, no sé, sube el dólar o baja el dólar, no les afecte en gran medida como pasó en ese momento. Y miren, por ejemplo, cómo nos está pasando a nosotros en este momento también, que el dólar sube y de una vez se nos disparan los precios de todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
Obviamente la economía es inestable y por supuesto que la economía puede fallar o puede pues tener sus momentos de quiebre y pues uno eso lo comprende. Lo que no es permitible es que mientras el pueblo está aguantando hambre, está viviendo mal, está desempleado, están perdiendo sus casas, resulta que los políticos que están a la cabeza del lugar pues están cometiendo corrupción y mirando entonces a ver qué más plata y qué más propiedades se les puede quitar a la gente. Por eso se llama década infame, porque la democratización no existió la democracia, no existió una constitución que me garantizara a mí la vida digna, por ejemplo, ¿sí? Sino que pues se vulneraron muchos derechos. Bueno, vamos a leer entonces la siguiente pregunta, que es la 113, y le voy a pedir el favor. Antonia Pedraza, ayúdame por favor. Antonia, ¿estás en clase? Buenos días, profe. Sí está en clase, lo que pasa es que le está molestando el internet y casi no puede entrar. Gracias por avisarme, señora Gloria. Señora. Muy bien. Tania, ayúdame a leer la pregunta 113, por favor. Dame un momento, profe. Es que me perdí. 103. Ay, 103. ¿Dónde está? Ah, ya. Durante la colonia, sí tengo, durante la colonia en América Española, los resultados iniciales de la evangelización fueron escasos porque muchos misioneros no tuvieron en cuenta las creencias y normas de las sociedades indígenas y condicionaban su tarea al éxito de las campañas militares, pues los indios eran obligados a convertirse tras haber sido sometidos. Sin embargo, con la llegada de los jesuitas al continente de 1599, la iglesia entró en contacto con los indígenas sin mediación de las armas. Se fundaron escuelas para que los niños aprendieran a leer, escribir y contar. Incluso algunos adultos se convirtieron en catequistas o sacristanes. Podríamos pensar que este cambio del sentido se debió a que los caciques obligaron a sus pueblos a cambiarse la religión católica por ofrecerles educación. B, el modelo evangelizador jesuita se ajustó a los elementos culturales de los indígenas. C, la evangelización contribuyó de una manera más eficaz a la unificación ideológica de los territorios españoles. D, los jesuitas lograron despojar a los indios de cualquier vestigio de religión considerada como pagana. ¿Cuál respuesta marcaste ahí, Tania? Tania, ¿qué respuesta marcaste en esa pregunta? De que tenía el micrófono prendido, perdón, profe. ¿Cuál marcaste? Podríamos ver. Dime. La B, sí. La B, muy bien. Esa es la respuesta correcta en la 113. Entonces nos están hablando del proceso cuando los españoles llegaron a América a invadir las tierras de los indígenas. Nosotros ya hemos hablado en otras clases de que hubo un proceso muy forzado de obligar a los indígenas a creer absolutamente todo lo que los españoles traían, ¿sí? Entonces hablamos de que, por ejemplo, en una clase yo les expliqué que el Cerro de Monserrate hoy en día es, digamos, de un legado español, porque las iglesias católicas vienen de España, los sacerdotes, digamos, hablar de Jesús en general como un Mesías, eso viene también de la cultura española, ¿sí? Pero ese cerro, antes de que estuviera Monserrate allí, era un cerro de rituales
también religiosos, pero de los indígenas que tenían otro tipo de creencias también, ¿sí? Entonces miren que al principio todo se hizo a las malas, todo se hizo a la fuerza, les arrebataron sus creencias, les arrebataron todo y no tuvieron éxito, porque muchos indígenas se rebelaron. Yo también les comenté que muchos preferían suicidarse antes que permitir que alguien los gobernara. Pero ¿qué sucede? Que los jesuitas son unos sacerdotes que llegan como a entablar de una manera un poco más pacífica la comunicación con los indígenas, ¿sí? Entonces miren que la misma respuesta nos lo dice. Ese modelo de evangelización que utilizan los jesuitas se ajusta un poco más a los indígenas. Entonces pues ya no es como tan obligado, sino que de pronto yo cojo a los indígenas y les digo, bueno, vengan, les enseño a leer, vengan, les enseño a escribir, ¿cierto? Y pues vengan de esa misma manera, aprenden de la Biblia, aprenden de Dios y pues podemos ir sacando esa parte adelante, ¿sí? Entonces pues vamos mejorando esas relaciones que se dan entre los españoles y los indígenas y de esa manera hay una mejor conexión, ¿listo? Entonces los jesuitas pues al no hacer las cosas a las malas, logran más que los otros españoles que habían llegado acá, que llegaron con armas a obligar a los indígenas a todo lo que hicieron y pues realmente no era necesario. ¿Listo? Miren que los jesuitas nos demostraron que por las buenas todo se puede. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ayúdeme por favor. Daniela Ricaurte, ayúdame a leer la 114. Hola, profe. Hola. La protoindustria fue una forma de producción europea cuyo auge tuvo lugar en el siglo 18. XVIII. Se caracterizó por la elaboración familiar de bienes en la bienvenida. En la vivienda. Perdón, profe. En la comercialización se hacía a través de intermediarios quienes a su vez suministraban materias primas que en ocasiones no eran fácil pagar. Con el tiempo, el intermediario pasaría a ser dueño de las herramientas de producción, puesto que su labor de intermediario cayó de su desuso debido a manera de los caminos. La mejora de los caminos. B, las antiguas herramientas familiares pasaron a sus manos como pago de deudas con- contraídas. C, la producción directa le reportaba mayores beneficios. D, alcanzó una acumulación de capital suficiente para establecer su propia industria. ¿Cuál respuesta marcaste ahí? La C, profe. Bueno, entonces ahí nos preguntan, con el tiempo el intermediario pasaría a ser dueño de las herramientas de producción, puesto que, primero expliquemos eso qué significa. Lo que nos están diciendo es que miren, hay una persona que produce, imaginémonos por ejemplo la gente del campo, ¿sí? El que produce la fresa, la yuca, la papa, ese es un productor. Y tenemos adicionalmente un consumidor. ¿Quién es el consumidor? Pues el que va y compra porque necesita ese producto, ¿cierto? Como yo vivo, por ejemplo, en un apartamento, pues yo no puedo tener un cultivo de fresa, de yuca, de papa para ir a sacar las cosas. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues ir a la tienda a comprar. Yo sería entonces el consumidor, ¿cierto? Hay un productor y hay un consumidor. ¿Qué pasa? Que en medio de esa relación hay una persona que se llama el mercader, ¿sí? Ese mercader es el que, por lo general, ustedes deben conocer gente que lo haga, y es que, por ejemplo, yo me voy hasta un pueblito, no sé, por ejemplo, me voy allí hasta Cibaté, y me voy a Cibaté y le compro al campesino en Cibaté. Entonces resulta que el campesino de Cibaté me vende una caja de fresas, me la deja en 5.000 pesos, ¿cierto? Porque ellos tienen cantidades, entonces el campesino vende eso súper económico. Yo subo eso a mi camioneta, lo llevo, por ejemplo, para Bogotá, y cuando llego a Bogotá, entonces le digo a las personas, bueno, a 5.000 la libra,
¿cierto? Pues imagínense qué cantidad de plata esta persona está ganando y miren que él no fue el que fabricó los productos en un inicio, pero tampoco es el que los va a consumir. Y en medio, él es la persona que se encuentra en medio, pero es el que va a terminar teniendo la mayor cantidad de ganancias. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, esas personas que son intermediarios, hoy en día los conocemos como comerciantes, esos comerciantes poco a poco se van enriqueciendo. Entonces, si ustedes se preguntan, venga, profe, ¿por qué la gente del campo no tiene tanto dinero si ellos igual todo lo venden? Claro, pero es que al campesino le pagan todo a un precio muy bajo. A los campesinos no les pagan lo que supuestamente los productos cuestan, sino que a ellos les dan muy mínimas ganancias y ellos sí vienen, por ejemplo, a ciudades a vender y cobran unos costos muy altos. Ahora, pues no hablemos, por ejemplo, del que tiene un camioncito y trae plátano y lo vende ahí en la esquina que dice, no sé, a 5.000 la pica. No, no pensemos en él. Pensemos, por ejemplo, en grandes almacenes, como lo fue algún tiempo Carulla, como lo fue algún tiempo el Ley, como hoy en día lo es Jumbo o Éxito. Tenemos también el de Uno, ¿cierto? Que miren que ellos no son productores, ellos lo que hacen es traer mercancía tanto de otras partes del país como de otras partes del planeta. Las traen y las venden acá. Y en esa relación ellos se van volviendo ricos, ¿listo? Entonces van acumulando. Por eso la respuesta correcta es la D, porque dice que ellos alcanzan una acumulación tan grande que pueden empezar a generar su propia industria. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, señora Gloria, ayúdeme con la pregunta 115. Sí, señora, 115 dice. El alto costo de la mano de obra de los países desarrollados estimuló desde 1980 la producción manufacturera por el sistema de máquinas. Se trata de plantas industriales que se trasladan a países afectados por la profunda reestructuración del sistema laboral. Por ejemplo, muchas máquinas surgieron en países asiáticos, de Europa Oriental y Latinoamérica, donde el nivel salarial es bajo. Existen leyes que protegen la inversión extranjera y donde la industria y la agricultura doméstica padecen fuertes ciclos de crisis. Podríamos pensar que la desestructuración laboral en estos países favoreció el sistema de máquinas cuando el consumo de manufactura no fue compensado por la producción interna. La crisis del sector agrícola lanzó gran parte de la población a las ciudades. C, el desempleo urbano creció por la crisis principalmente industriales nacionales. D, la atracción de manos de obra resultaba de los amplios beneficios salariales ofrecidos. Listo. ¿Cuál respuesta marcaste ahí? Bueno, yo coloqué la B, pero también quedé como en duda porque puede ser también como la C. Sí, digamos que la respuesta correcta es la B, ¿listo? La B. Y pues ya les voy a explicar por qué. Resulta que justamente estamos hablando de que los campesinos en esta época, y pues la verdad es que ellos, la población campesina ha tenido una crisis en su economía desde hace varios siglos ya. Y lastimosamente, pues ni los gobiernos, ni hay ningún sector ni público ni privado que se preocupe por esa situación, ¿sí? ¿Qué pasa? En el campo, lo que se está haciendo es que ya no se contratan campesinos para trabajar la tierra, sino que se traen máquinas, ¿cierto? Entonces se está trayendo, por ejemplo, anteriormente el campesino tenía un asadón, y con el asadón, entonces el campesino lo que hacía era mover la tierra, moverla para pues trabajarla, y él se podía demorar, no sé, una semana, ¿cierto? Trabajando varias hectáreas de tierra para ponerla a producir. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día ya no necesitamos un asadón y un campesino, sino que yo ya traigo un tractor, ¿cierto? Y entonces el tractor ya trae las aspas
que chuzan la tierra y que la van moviendo, generando la oxigenación que la tierra necesita, y el tractor solamente se demora medio día, ¿sí? Cuando mucho, digamos que se demore un día completo, pero no se está demorando la semana completa, como se demoraría una persona. Entonces, ¿qué pasa? Justamente miren que nos están hablando de que hay un desarrollo industrial en el campo. Entonces, ese desarrollo industrial lo que hace es que los campesinos ya no tengan trabajo en el campo y entonces tienen que emigrar a la ciudad. Por eso mira que la C nos dice del desempleo urbano, pero ese desempleo urbano se da después de que hay esas afectaciones en el campo. ¿Por qué? Pues entonces porque el campesino al no encontrar trabajo en el campo se viene para la ciudad. Y resulta que en la ciudad pues tampoco encuentra trabajo, porque en la ciudad para poder conseguir trabajo, digamos en el campo a cualquiera le dan trabajo desde que sepa hacer las cosas. Pero en la ciudad, por ejemplo, tú necesitas tener un bachillerato, tú necesitas hacer técnicos, de pronto si eres bilingüe también es mejor, tienes que tener una universidad, o sea, para conseguir trabajo en la capital, ya empiezan a pedirte como estudios, ¿sí? De pronto en lo rural eso no es tan necesario. Entonces, el campesino, aunque llega a la ciudad, queda de brazos cruzados porque no consigue trabajo, ¿sí? Y ahí es donde estas grandes maquilas se aprovechan de ellos. Entonces, más de uno de ustedes de pronto han vivido o conocen de alguien que haya sufrido estas situaciones, y es que por el hecho de no tener algún tipo de estudio, pues a uno le toca ir a trabajar en empresas o en fábricas una cantidad de horas por un salario miserable, ¿sí? Miren que en estas maquilas, por ejemplo, contratan niñas menores de edad, o niños también, pero niños no, por ejemplo, de 15, 16 años, no, sino niños de 8 años, 9 años, 10 años, ¿sí? Los ponen a trabajar en esas maquilas y lo que les pagan diario, pongámoslo en pesos, que fueran más o menos 5.000 pesos diarios que les den. Entonces es una miserableza por todo el tiempo que ellos terminan trabajando. Pero como esas maquilas no tienen una regulación del Estado, o sea, no hay hasta el momento una regulación que diga ustedes sí, ustedes no, porque ellos las colocan de una manera clandestina. Y pues la gente también, pues, ¿en qué lugar, por ejemplo, le van a dar trabajo a un niño de 10 años? En ninguna parte. Entonces el niño, pues, antes vive agradecido de que por lo menos lo dejen trabajar. ¿Sí me entienden? Pero pues la gente con plata se aprovecha de eso y terminamos teniendo esa desestructura de que pues las maquilas tienen un beneficio en la medida de que hay mucha gente desempleada. Y pues también empiezan a emplear personas adultas, pero entonces, como les digo, personas que ya llevan mucho tiempo sin conseguir dinero. Y la excusa es que, bueno, te dejo trabajar, pero como no tienes estudios, como no tienes dinero, como no tienes como nadie que pelee por ti, pues entonces te va a pagar lo que yo quiera. Y ellos terminan pagando el día a unos precios muy miserables después de que las personas trabajan 12, 15, 18 horas diarias. Y por supuesto, el día que no trabajan es el día que no se les paga. Sí, espero que me entiendan un poco este ejemplo. ¿Listo? Bueno, vamos a leer la 116. Señora Carmenza, ayúdeme a leer la 116, por favor. Sí, señora. Dice, durante los años siguientes a la independencia de España, el crecimiento demográfico descendió drásticamente en Sudamérica. Las ciudades quedaron habitadas fundamentalmente por mujeres, porque las guerras civiles aumentaron la mortalidad a causa de esta situación. El madresolterismo se incrementó, así como las uniones libres y la pobreza. Para restablecer el matrimonio legítimo, los gobiernos estimularon a los varones jóvenes a casarse imponiendo mayores impuestos a los solteros, a los solteros y eximiendo del servicio militar a los casados. De estas medidas estatales sobre la vida privada se entiende que a. Eran indispensables para restituir la moral cristiana en la población. B. Las nacientes repúblicas necesitaban las nacientes repúblicas necesitaban mejoras sus recursos fiscales. Era necesario fortalecer la familia para darle estabilidad a los países, la C. D.
El abandono de las responsabilidades paternas era un problema central. ¿Cuál respuesta marcaste, señora Carmenza? La B. Bueno, la respuesta correcta en la 116 es la C. ¿Listo? La respuesta número C. Y les explico por qué, chicos. Digamos que nosotros hemos tenido la idea de formar una familia. Siempre nos la han enseñado como desde una idea moral y desde una idea religiosa, ¿sí? Pero los gobernantes de los países tienen muy claros que para poder tener un país desarrollado, un país que salga adelante y pues por ejemplo un país donde los jóvenes quieran vivir y no se quieran suicidar, como por ejemplo nos ha pasado en muchas de nuestras casas, ¿cierto? Pues resulta que es muy importante el fortalecimiento de la familia, ¿listo? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, miren que en el mismo texto nos hablan de que aumenta el madre solterismo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una madre es soltera? Pues lastimosamente ella tiene que dejar a sus niños solos para poderse ir a trabajar y los niños lastimosamente no reciben una educación en valores. Entonces, esos mismos niños cuando crecen, pues son los que son mentirosos, los que son agresivos, los que tienen algunas situaciones. No hay que generalizar en este tipo de aspectos, pero pues es una regularidad que muchos de nosotros conocemos. Digamos que también este tema de la unión libre, pues en la medida de que en la unión libre pues como que no hay una obligación que haga que las personas estén ahí y siempre se mantiene como un azar de que bueno, hoy estamos juntos, pero quién sabe si mañana, ¿no? Mientras que el matrimonio se supone que sí es un contrato en donde ya hacemos una empresa y los dos vamos a sacar esto adelante, pues incluyendo a los hijos. Y pues miren que justamente esos dos factores incrementan la pobreza, pues en la misma medida de que, por ejemplo, en el madresolterismo, a la madre le toca asumir los gastos que también debería pagar el padre, pero en la medida de que el padre no está, pues es a la mamá la que le toca cubrirlo todo, ¿sí? Entonces es mucho más difícil para los niños que viven en estos hogares poder salir adelante. Piensen, por ejemplo, en los recursos que tiene un niño cuando tiene a su mamá y a su papá, que tienen, por ejemplo, 2 salarios, pues por supuesto que van a tener más oportunidades económicas que, por ejemplo, el niño que le toca solamente con el salario de su mamá o solamente con el de su papá, y pues es un poquito más difícil para ellos. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos dejando por acá el día de hoy. Ustedes ya hoy deben estar en la pregunta 150. Para la próxima clase, por favor, pregunta 170. ¿Listo? Y seguimos resolviendo cómo está el momento. Por el momento les agradezco mucho por asistir y les deseo un excelente sábado.